Bit por la invitación a este webinar. Hoy estamos convocados por el tema de análisis cuantitativo de riesgos en proyectos sociales. Mi nombre es Edwin Monzón y antes de iniciar quisiera comentarles un poco sobre algunas reglas del webinar. Les agradeceré que apaguen sus micrófonos de la laptop durante la sesión para evitar estos ruidos extraños en la sesión. Segundo, yo voy a moderar la participación del grupo. Si tienen cualquier pregunta o consulta, por favor activen el símbolo de la mano, el hand raise del Webex. Verifiquen que su micrófono se encuentre abierto cuando iniciemos alguna conversación, si es que tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. También no olviden presentarse antes de participar. Y en caso pierdan conexión, porque a veces nos ha pasado en otros webinars y se reintegran, por favor, si tienen algún problema o alguna consulta u otro, pueden realizar la comunicación a través del chat. ¿Ok? Bueno, como les comenté, mi nombre es Edwin Monzón, soy ingeniero civil de profesión, tengo un máster de Project Management, certificado PMP. He trabajado en proyectos a lo largo de los últimos 14 años. También me dedico a la docencia, labor que realmente disfruto, en temas de Project Management, herramientas de gestión de proyectos, entre otros. Actualmente me encuentro en Mongolia. Estamos monitoreando unos proyectos por acá. Acá son las 9, realmente 10 de la noche. He cambiado el setup de la hora porque tenía problemas con el Webex, pero bueno, se solucionó. Y el tema que nos ha traído hoy día es sobre el análisis cuantitativo de riesgos en proyectos sociales. Es un tema que hemos estado estudiando en los últimos años y que la verdad nos ha traído muchos problemas en los proyectos, especialmente para lograr los objetivos de costos y tiempos en la línea base. ¿Ok? Un poco revisemos sobre los principales temas que vamos a comentar durante esta sesión. Bueno, vamos a empezar con conversando acerca del objetivo de la sesión, una breve introducción. Además, conversaremos sobre cómo enfocarnos dentro de la gestión de riesgos de proyectos sociales y específicamente dentro del proceso de análisis cuantitativo de riesgos. ¿Ok? Ahí veremos la simulación Monte Carlo y cómo plantearles a ustedes una metodología para conducir el análisis cuantitativo de riesgo, cómo cuantificar en proyectos sociales las contingencias de costos y tiempos en la línea base. Actualmente existen herramientas y metodologías que nos permiten desarrollar cálculos matemáticos que no son muy complejos, dado el uso de estas herramientas, y que ya nos permiten implementarlos en los proyectos, ¿no? Un gran problema que he encontrado durante los últimos años es que muchos de los objetivos de costos y tiempos no se logran por haber incluido, por haber cuantificado los riesgos en términos monetarios y en términos de plazos. ¿Ok? Terminaremos nuestra sesión con algunas lecciones aprendidas y reflexiones acerca de cómo gestionar y administrar la contingencia, las diversas contingencias, ¿no? La de dinero, la de costos y la de plazos. Bueno, iniciemos nuestra sesión comprendiendo puntualmente cuál es el objetivo que quiero lograr con este webinar. Básicamente lo que quiero transmitirles es identificar un proceso de cómo cuantificar numéricamente el impacto de los riesgos sobre los objetivos de proyectos sociales. Puntualmente el objetivo del presupuesto, puntualmente el objetivo del cronograma. ¿Ok? Es muy probable que ustedes también hayan tenido los mismos problemas que el mío, ¿no? Y estamos en los últimos años con proyectos sociales muy complejos, con presupuestos muy ajustados, proveedores que tienen problemas en lograr las metas de tiempo. Y bueno,
el factor riesgo, lo que hemos notado en los últimos años es que no se está incorporando en la línea base, ¿ok? Se hacen los registros de riesgo, se hacen los análisis cualitativos, pero no se hace no se hace un correcto traslado numérico del factor riesgo hacia la línea base. ¿Ok? Y esto nos trae muchos problemas, ¿no? No logramos los cronogramas, tenemos que pedir extensiones de plazo, ¿no? Tenemos que pedir adicionales en nuestros proyectos. Y bueno, en este webinar nos vamos a centrar en ese proceso de cómo cuantificar numéricamente, ¿ok? Mucho se habla sobre este tema en el proceso de análisis cuantitativo, pero nosotros lo vamos a ver desde otra perspectiva, una perspectiva más práctica de cómo implementarlo en los proyectos, ¿ok? Vamos a plantear una metodología de 4 pasos, lo veremos en su momento. Y bueno, sin más, iniciemos este paseo a lo largo de la gestión cuantitativa de riesgos en proyectos. No olviden que en cualquier momento me pueden enviar sus preguntas a través del chat, ¿ok? Voy a leer algunos mensajes. Saludos de Yuber desde Perú. Hola Yuber. Carlos desde Canadá. Oh, debe estar haciendo bastante frío por allá. Viví un par de años por allá y llegamos a menos 30 grados. Y ahorita es temporada de invierno. Germán. Hola Germán. Me parece que Germán está en Colombia. Saludos. Muy bien, no olviden que me pueden enviar sus preguntas a través del chat y vamos conversando a lo largo de esta sesión. Ok, también se ha incorporado Guillermo desde Paraguay. Hola Guillermo. Ok. Oh, Carlos dice menos 25 grados. Bueno, por acá en Mongolia estamos en menos 20, no estamos tan lejos. Así que no olvides de incorporar el factor clima dentro de tu registro de riesgos de proyecto. Ok, saludos a todos. Muy bien, empecemos. Entonces, antes que nada, en la gestión de riesgos de proyectos sociales y en realidad de cualquier otro proyecto, debemos partir con la identificación. En proyectos sociales es clave incorporar el brainstorming de todos los stakeholders. Incorpora el brainstorming de tu equipo de proyecto, incorpora a la gente de procura de contratos, que incorporen los plazos de licitaciones, ¿no? Muchos problemas he tenido con los paquetes de compra, con los contratos en mis proyectos sociales. Adicionalmente, conversa con los consultores, también realiza un brainstorming para identificar los principales riesgos de los criterios de diseño, de las etapas de definición del proyecto, ¿no? Así que es clave también la etapa de permiso. Si puedes contactarte con involucrados de parte de las entidades gubernamentales, pues conversa con ellos acerca de los plazos que se necesitan para obtener los diversos permisos en los proyectos, permisos de construcción, permisos de operación, permisos de impacto ambiental, los diversos permisos. Uno de los principales riesgos que hemos identificado en proyectos sociales son las aprobaciones de parte de las entidades. Así que en general realizo un brainstorming con los involucrados. Es vital para la identificación. Una vez realizado esto, hay que realizar la priorización, es decir, desarrollar o evaluar qué riesgo es más crítico dentro de tu listado. Te comento que aquí nos ha servido de mucha ayuda hacer benchmarking con otros proyectos sociales, por ejemplo, en proyectos de infraestructura de educación en Perú o en Panamá o en otras regiones de Latinoamérica. Hemos identificado patrones comunes, como que los riesgos que tienen más impacto, por ejemplo, pueden estar de parte de los sindicatos de construcción civil, pueden estar de parte de localidades cercanas al proyecto que desarrollan manifestaciones o paralizan el proyecto. Entonces, desarrollar un benchmarking con proyectos similares de la región, de la zona, es bastante importante para priorizar y también para identificar los riesgos. Pero lo que nos trae a esta sesión en realidad es el análisis cuantitativo. Una vez que ya tengas tu listado de riesgos,
y ya tengas tu priorización de riesgos, pues el siguiente paso natural es desarrollar la cuantificación numérica. ¿Ok? PMBOK habla mucho de esto en el proceso de análisis cuantitativo de riesgos y específicamente comentan de una herramienta bastante, o de una técnica bastante interesante, que es la de la simulación Monte Carlo. No vamos a entrar mucho en el contexto teórico, sí en su aplicación práctica. Esta técnica básicamente lo que nos trae es un análisis estadístico de los riesgos y oportunidades del proyecto a través de una iteración numérica de valores y lo traduce a una distribución total de probabilidad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero a lo que quiero ir es que PMBOK plantea esta herramienta para cuantificar. Y en estos tiempos, para cuantificar los riesgos, y en estos tiempos, ahora en el 2016, 2017, perdón, se hace muy fácil la cuantificación a través del uso de herramientas, ¿ok? Más que comprender el contexto teórico, nos vamos a enfocar en la parte práctica. Van a ver que, si bien es cierto, el contexto teórico puede ser bastante complejo, es una técnica que viene de hace más de 50 años, ahora el uso de herramientas pues ha permitido su uso de manera sencilla, versátil y más orientado a los resultados. ¿Ok? Entonces, por ahora lo que hemos comentado que en proyectos sociales es clave identificar los riesgos, priorizarlos y el siguiente paso natural es movernos hacia una cuantificación numérica de los riesgos para ser incorporados en la línea base tanto de costos y tiempos. ¿Ok? Vamos a ir revisando los chats para ver qué consultas, preguntas tienen. Carlos manda un saludo desde la Asociación Profesional de Ingenieros Latinos de Canadá. Excelente. Muchos saludos, Carlos. ¿Ok? Hermoso Canadá, el Rocky Mountains, la parte oeste me gustó bastante. ¿Ok? En Canadá, muchos riesgos relacionados con el clima, tienen periodos cortos o cortos de invierno y cortos también de primavera, verano, donde se tiene que aprovechar para desarrollar específicamente los proyectos de infraestructura, ¿no? Ok, muy bien. El tema también de los unions es bastante fuerte por allá, igual en Latinoamérica, pero lo he notado un poco diferente. Bueno, sigamos con el tema del análisis cuantitativo de riesgos. A ver, existe una interesante consulta, a ver, acá de parte de Dino. Saludos, Dino. Dice, existe un diseño de riesgos por tipología de proyectos o sectores más allá de la síntesis del BIT. Oh, bueno, te comento que no he visto algún documento, algún libro, alguna institución. Sin embargo, he visto algunos grupos en Internet que tratan de compartir por tipo de industria. He visto, por ejemplo, los registros de riesgos de proyectos de la industria de TI, de construcción. No he visto de proyectos sociales, pero algunos podemos escalarlos. Por ejemplo, los de construcción a proyectos de infraestructura de proyectos sociales, ¿no? Existen registros, listado de riesgos, existen RBS, Risk Breakdown Structure, que nos podrían facilitar como benchmarking, ¿no? Bueno, continuemos con, nuestro, con nuestra sesión. Veo que algún micrófono por ahí está abierto. Vamos a ver si lo cerramos. Ok, gracias. Muy bien, conversemos ahora sobre la simulación Monte Carlo, que es la técnica que recomienda PMBOK para desarrollar el análisis cuantitativo. Bueno, como tema teórico debemos entender que simulación Monte Carlo lo que hace es tomar aleatoriamente valores de una variable. En este caso, para efectos de análisis cuantitativo de objetivos de proyectos sociales, nuestra variable va a ser el costo o presupuesto y va a ser el plazo, asimismo. Entonces, lo que hace Monte Carlo es toma un valor aleatorio, cualquiera,
de tu plazo del proyecto. Imagínate que tienes un plazo de tu proyecto de 1 año, ¿ok? Entonces, en función de tus riesgos y de tus oportunidades, lo veremos más adelante, tú vas a plantear un rango. Es decir, mi proyecto, siendo optimista, de 1 año se puede mover a 11 meses, y siendo pesimista, en función de los riesgos que voy a analizar y que vamos a revisarlo, se puede ir a 1 año y 2 meses. Entonces, Monte Carlo va a tomar valores aleatorios de ese rango y va a tomar, pues, un valor, 100 valores, 1000 valores, 1.000.000 de valores. La verdad, la iteración me interesa porque lo vamos a desarrollar con un software. La recomendación o los estudios dicen que a partir de iteraciones de 100.000 para arriba ya los resultados convergen. Es decir, son confiables, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer Simulación Monte Carlo es, va a asumir valores de tu cronograma, de tu plazo total, y después lo va a acumular dentro de un diagrama de frecuencia para mostrarte una función de probabilidad, ¿ok? Finalmente, esto puede sonar muy matemático, ¿no? Me entiendo, ¿no? Finalmente, lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos con esta simulación, con esta iteración? Básicamente, buscamos 3 resultados. Uno es la contingencia, es decir, el plazo extra o el costo extra que debemos adicionar a nuestra línea base que contemplen los riesgos del proyecto. Asimismo, el otro resultado, aparte de la contingencia, es el rango probabilístico, es decir, digamos, el escenario más optimista basado en oportunidades de tu proyecto y el escenario más pesimista basado en los riesgos de tu proyecto, basado en probabilidades esto, ¿no? Entonces, lo que va a dar Monte Carlo es un rango probabilístico de dónde se puede mover tu proyecto en función de los riesgos. Después vamos a ver que esto está alineado a percentiles, ¿ok? El percentil 10, el percentil 90, el percentil 20, el percentil 80, ¿ok? Entonces, en resumen, Monte Carlo itera varios valores de tu costo y de tu cronograma y al final lo que te va a dar es una curva de donde vas a obtener la contingencia, este monto de costo o de plazo que tienes que adicionar a tu línea base, ya que eso contempla los riesgos, ¿ok? Muchos me pueden decir, pero Edwin, yo lo hago eso y yo lo hago no con un software, yo no lo hago de manera estadística, ¿no? Con la simulación, sino de manera determinística, y me doy un 10%, me doy un 15% del total de mi presupuesto, un 20% más de mi plazo de cronograma. Y yo les digo, eso está bien, ¿ok? Eso está muy bien, porque estás incorporando el factor riesgo de una manera bastante determinística, sin un análisis matemático, pero al fin y al cabo está, ¿ok? De repente tú puedes hacer benchmarking con tus proyectos anteriores y de ahí sacar una correlación de ese factor, ¿no? 10%, 15% más, 20% más. Y está bien. El gran problema, les comento, que ahora nos tenemos últimamente es que estamos manejando proyectos sociales muy grandes en montos de presupuesto. Megaproyectos sociales, como yo les digo. Megaproyectos sociales pues, de 100 millones de dólares, de 200 millones de dólares, de 500, y en Perú hubo un conjunto de proyectos que llegaban a 1.000 millones de dólares en proyectos sociales. Entonces yo les comento, en estos escenarios, ¿cómo manejamos las contingencias o cómo manejamos la cuantificación de los riesgos en la línea base del proyecto? Ya no puede ser de manera determinística, ¿ok? Ya en estos proyectos muy grandes sociales tenemos que migrar a escenarios probabilísticos, ¿no? Algunas instituciones dentro de sus estándares, algunas instituciones gubernamentales ponen límites para implementar estas metodologías. Hemos visto algunas instituciones donde exigen para proyectos mayores a 100 millones de dólares ya obligatoriamente por procedimiento implementar análisis de contingencias probabilísticas y no determinísticas. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro el problema en proyectos grandes. No tanto colocar un valor determinístico, sino que ya por la magnitud se hace necesario. ¿Ok? Entonces,
básicamente, la complejidad de los proyectos sociales hoy en día ya nos trae al uso de estas herramientas. Pero entre nos yo les digo, si es que no tienes la herramienta, no tienes la metodología, no tienes el procedimiento, ponle un valor determinístico, ¿ok? Lecciones aprendidas en proyectos sociales de infraestructura en Latinoamérica nos dicen que valores entre 10 y 20% de contingencia en costo como valor determinístico son bastante acertados, ¿ok? Muy bien, entonces voy a revisar a ver por el chat qué otras preguntas tenemos. Bueno, ahí nos comenta Jorge. Hola Jorge. Dice, en tu opinión, ¿cómo se puede convencer al patrocinador de mantener las reservas de contingencia en la gestión? Normalmente las reducciones de presupuestos se orientan a reducir o eliminar las contingencias. Eso es cierto, ¿no? Salimos a la ejecución de proyectos con presupuestos muy ajustados y lo primero que se quiere borrar son las contingencias. Ese 5, ese 10%, ese 15% se borra, ¿ok? Entonces, lo que normalmente comentamos es que si es que no se incluyen estas contingencias, primero que vamos a terminar solicitando a las entidades prestadoras de los fondos, pues adicionales. Es bastante complejo, yo lo entiendo, me ha sucedido en algunos proyectos. Lo que algunas veces hacemos es cuando tenemos estos problemas, tratamos de incorporar de alguna manera la contingencia dentro de los presupuestos y no como elemento exterior visible, ¿no? Entonces, tratamos de incorporarlo. Algunos lo llaman el allowance, ¿no? Pero el allowance o también, tiene otro nombre que le llaman, es como una especie de contingencia de riesgos conocidos, ¿no? Que sabemos que se podrían dar. El tema es bastante político, es bastante complejo, ¿no? Felizmente en entidades, en proyectos avalados, patrocinados por el BID, se está tendiendo a incorporar, no tenemos este problema, se está incorporando las contingencias, se manejan estas metodologías, ¿no? Pero sí es cierto, la tendencia es a reducir estas contingencias o a eliminarlas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Es un tema muy político, ¿ok? Bueno, para continuar, la herramienta, estábamos conversando acerca de la herramienta Simulación Monte Carlo y quizás lo más interesante de esta sesión webinar es esta metodología que yo les quiero transmitir, ¿ok? Esto no está en la guía acá. Es una metodología que lo hemos estado implementando y es un poco de benchmarking de varios estándares, varias organizaciones, varios proyectos en diversos sectores y nos está funcionando bastante bien, ¿ok? Para conducir un análisis cuantitativo de riesgos, ya sea de costos y de cronograma, porque van a ser separados, ¿ok? Análisis cuantitativo de costos y análisis cuantitativo de cronograma. El primer paso en ambos es, primero, desarrollar la validación y aprobación de tu línea base, ya sea de tu costo o la línea base de cronograma. Y es bastante natural este paso, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar un análisis cuantitativo si es que no tengo, perdón, repito, ¿cómo voy a desarrollar un análisis cuantitativo de cronograma, de riesgo de cronograma, si es que no tengo cronograma? Y lo mismo para costos, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar un análisis cuantitativo de costos si es que no tengo un presupuesto costo? Entonces, el primer paso es tener tu línea base aprobada, ¿ok? Ten cuidado. Usa la última versión aprobada por el cliente, por las entidades, por la entidad ejecutora, ¿ok? No uses la línea base inicial de licitación que migró después por un cambio, no, usa la última línea base que tiene que haber sido validada por todas las entidades, la entidad prestadora, la entidad ejecutora, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, ¿no?
Bueno, les voy a enunciar los 4 pasos para entrar en detalle, ¿no? El primer paso es la validación o aprobación de la línea base. El segundo es definir el modelo de riesgos del proyecto. El tercero es desarrollar el taller de análisis de rango y finalmente correr la simulación y obtener los resultados. Vamos a entrar en detalles en estos 4 pasos, pero noten que el último paso es correr la simulación, ¿eh? O sea, hay toda una secuencia previa, ¿ok? El último es agarrar tu software y correr la simulación. ¿Ok? Entonces, básicamente, el primer paso es tener aprobado y validado tu línea base, ya sea tu cronograma, ¿no? Usualmente lo planteamos como un diagrama de Gantt, ¿ok? Que tiene un base en un modelo matemático basado en un diagrama de redes, ¿no? Y sabemos que corremos sobre eso ¿no? El CPM, el método de la ruta crítica. Y el otro línea base que tienes que tener aprobado es la línea base de costos. Tu presupuesto, te recomiendo que en ambos casos incluyas documentos de base, ¿no? La base de estimación, la base de cronograma, donde se indica todos los supuestos, todo lo que has asumido para desarrollar dichos documentos, ¿no? Por ejemplo, el cronograma, los rendimientos que has asumido, el calendario, ¿no? El calendario con los feriados, quizás algunas restricciones fijas, algunos equipos o algunos documentos que tiene que proveer el cliente, ¿no? Que son mandatorios, algunos permisos que son necesarios obtener, igual en costos, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes de la estimación? ¿A qué fecha se estimó? ¿Cómo vas a desarrollar el escalamiento? Por ejemplo, en Perú se desarrolla a través de la fórmula polinómica, ¿no? Que es el incremento de los principales commodities o recursos en el tiempo, ¿no? Y todos esos criterios tienen que estar plasmados dentro de este paso 1, ¿no? Que es la validación y aprobación de la línea base del proyecto, ¿no? En cronograma vas a tener un Gantt chart, en costos vas a tener un presupuesto, ¿ok? Paso 2, tienes que, en función de tus líneas base aprobadas, tienes que crear un modelo de riesgos del proyecto. ¿Qué es un modelo de riesgos? Me refiero a 2 modelos puntualmente, el modelo de riesgos de costos del proyecto y el modelo de riesgos de cronograma del proyecto, ¿ok? Me explico, por ejemplo, tú puedes tener un proyecto social de infraestructura educativa y tu cronograma puede tener fácil 200, 500 actividades. No vas a correr la simulación Monte Carlo sobre un cronograma de 500 actividades porque es bastante complejo. Tienes que crear un modelo resumen, ¿ok? Un modelo resumen yo te recomiendo de 30 actividades como máximo, que tengan que incluir, ¿qué? Esas 30 actividades. En el caso de un cronograma, deberían incluir la ruta crítica, sí, deberían incluir las actividades riesgosas. Ojo, a veces la ruta crítica no incluye las actividades riesgosas, ¿ok? ¿No? Y finalmente tienes que incluir también las actividades, lo que le llamamos semicríticas, son aquellas con total float o holgura total cercanas a cero, podemos decir entre 0 y 7 días o 14 días, 2 semanas. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, fíjate, mira, estamos resumiendo el proyecto de 500 actividades a 30, ¿ok? Tienes que crear un modelo, y este modelo no solamente tiene que incluir la ruta crítica, sino actividades riesgosas. En proyectos educativos en Perú nos pasó que la ruta crítica pasaba por las estructuras de concreto, pero había una actividad que no estaba en la ruta crítica, pero que era muy riesgosa, que era todo el equipamiento HVAC para infraestructura en la zona alta, en la sierra. Entonces, el equipo no estaba en la ruta crítica, pero en el modelo de riesgo se incorporó porque era una actividad muy riesgosa. Su procura logística era muy complicada. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado cuando crean sus modelos de riesgo. Con respecto a costos, te podría decir que, bueno, sabemos que los presupuestos vas a tener varios elementos de costos, ¿no? 10, 20, 30, 40. Tienes que simplificarlo lo más posible a 10, 15 elementos de costos, ¿no? Yo te recomiendo partir
por los principales commodities o recursos, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de infraestructura educativa, proyectos sociales, teníamos como principal commodity dentro del modelo de costo el concreto, ¿no? El acero de refuerzo, ¿no? En algunos otros proyectos más de estudios, ¿no? De análisis, por ejemplo, revisamos un proyecto de cómo reducir la delincuencia y pobreza en un sector en Bahamas. Vimos que el factor del recurso humano dentro de las consultorías era el más representativo, luego de otros análisis estadísticos. ¿Ok? Entonces tienes que identificar cuáles son tus elementos clave, tanto en cronograma como en costos, ¿no? Ya sean críticos, ya sean riesgosos, semi-riesgosos. ¿Ok? Entonces, el punto clave aquí es simplificar tu modelo no a modelos complejos. ¿Por qué? Porque en el paso 3 vamos a desarrollar un taller de análisis de rango. ¿Qué significa esto? El range analysis. ¿Qué significa? Que vas por ejemplo, tu modelo de cronograma, dentro de un workshop, de un taller, vas a obtener rangos de duraciones de cada elemento. Por ejemplo, en mi cronograma de mi proyecto educativo, pues era crítico las cimentaciones del colegio. Entonces, tengo que reunirme, vamos a hacer un taller con los principales involucrados y ellos me van a decir, mira, en los últimos colegios que hemos desarrollado, en los últimos 10 colegios, usualmente para este tipo de dimensión de colegio, usualmente lo hacemos estas cimentaciones en 2 semanas, pero porque estamos en la zona alta de la cordillera, porque puede haber problemas con el sindicato de construcción, porque puede haber huelgas, paralizaciones de comunidades locales, esto se puede ir hasta 4 semanas. Entonces, esos rangos se tienen que capturar para cada elemento, ya sea de costo o de cronograma. ¿Ok? Tienes que capturarlo. Recuerda que ahora estás en un modelo simplificado, ¿no? 10, 15 elementos, así que este taller fácil lo haces en un día. ¿Ok? Captura esos rangos en función de los riesgos de tu proyecto. No vas a emitir rangos, ¿no? De tus actividades, de tu modelo, de manera subjetiva. Tienen que estar basados recuerda, ya hemos hecho la priorización de riesgos, en dichos riesgos. ¿Ok? Muy importante el juicio experto de los participantes del taller. ¿Ok? Entonces, estos rangos tienen que ser capturados y finalmente, ya con toda esta data, pues recién nos vamos a la herramienta. Por ejemplo, el @RIS de Palisade o el Primavera Risk Analysis de Primavera Oracle, ¿no? Se ingresa primeramente tu modelo de riesgos, segundo, los rangos, y tercero, como dato mínimo, las funciones de probabilidad, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Cuando estudiamos en la universidad, ¿no? La función beta, la función normal, la función triangular, pues muchas actividades de proyectos tienden a ciertas funciones. Si no tienes información, yo te recomiendo que uses la función beta per, que tiene, bueno, que se ha realizado muchos estudios y se ha más o menos estandarizado, muchas actividades tienden a esta función. ¿Ok? Entonces, finalmente vamos a obtener una función de probabilidad como se ve en la parte inferior de este gráfico. Dice salidas y existe una especie de histograma con una curva. Y de esa curva, pues que vamos a obtener, tanto para tiempos como para costos, vamos a obtener nuestra contingencia, que es lo que vamos a conversar a continuación. ¿Ok? Antes de continuar, voy a ver si tienen algunas preguntas. ¿Ok? Me dicen, a ver, por acá, el BID patrocina proyectos en Canadá. La verdad no estoy seguro, pero me parece que no. Déjame confirmar eso. Lo que he visto es muchos proyectos en el Caribe, en Bahamas tuvimos, en Barbados, he escuchado de Surinam hace poco, y obviamente en toda Sudamérica, pero en Norteamérica me parece que no. ¿Ok? Siguiente pregunta. Considerar dentro de los feriados los periodos de freezing para puesta en producción normalmente ocurren en proyectos de software, en los cuales a fines de año se impide la puesta de producción del nuevo sistema. Gracias por el feedback.
Gracias, Jorge. ¿Ok? No es país prestatario Canadá. Confirmadito. Gracias, Dino. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, los 4 pasos de nuestra metodología son desarrollar la validación y aprobación de la línea base del cronograma y de costos. Segundo, definir el modelo de riesgos. Tercero, desarrollar el taller de análisis de rango. Y finalmente, correr la simulación para obtener los resultados. ¿Qué resultados? La contingencia de costos y la contingencia de tiempos. ¿Ok? Mhm. En muchas organizaciones, la gran pregunta es cómo obtener de esta curva la contingencia. Esta curva vas a tener en el eje Y de este gráfico las probabilidades y en el eje X la variable que estás analizando, tiempo o costo. Simplemente tienes que asignarle una tolerancia al riesgo que se traduce en una probabilidad. En proyectos sociales estamos usando mucho la probabilidad de 50%. ¿Ok? Entrando con 50% vamos a obtener un costo probabilístico, un plazo probabilístico, que al cual le reduces tu plazo determinístico, costo determinístico, y eso te da la contingencia. Por ejemplo, con una probabilidad de 50% podemos obtener un plazo de un proyecto de 1 año y 3 meses. Pero, sin embargo, antes de correr la simulación, resulta que ese cronograma, no de tu proyecto, de tu primavera, te daba 1 año. Por lo tanto, ese año 3 meses menos ese año determinístico te da 3 meses, que viene a ser la contingencia. ¿Ok? Les comento un poco. Tampoco hay que estar creyéndole a software, no los resultados que obtenemos. Me puede salir que dentro de un proyecto de 1 año tengo una contingencia de 1 año. Y ¿esto podría ser realista? Lo dudo, ¿no? Entonces, es importante desarrollar benchmarking con otros proyectos. En algunas organizaciones ya se está estandarizando más o menos qué resultados se obtiene por tipo de proyecto. Les doy algunos ratios, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de infraestructura educativa y en general de infraestructura en general, de proyectos sociales, estamos obteniendo contingencias probabilísticas en el rango de 1 mes por año de construcción. ¿Esto qué significa? Que si mi proyecto tiene 1 año de construcción, la contingencia será 1 mes. Si tiene 2 años de construcción, de ejecución, contingencia 2 meses. Más o menos por esos ratios nos está saliendo los resultados. Ahora yo te digo, tienes que aterrizarlo en la naturaleza de tu proyecto, ¿no? Y más o menos estamos viendo que valores entre 10%, 15% son bastante naturales. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Esto estas metodologías se están llevando muy, muy fuerte a los proyectos sociales con grandes montos de inversión. Entonces, hablar de un proyecto de 500 millones, un 10% de contingencia, estamos hablando, ¿no? De 50 millones, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con los resultados que obtenemos, ¿no? Especialmente en estos escenarios donde se quiere cortar el presupuesto y lo primero que se corta es la contingencia y el escalamiento, ¿no? Entonces, tomémoslo con pinzas esto, ¿no? Bueno, finalmente, quiero comentarle algunas lecciones aprendidas sobre la gestión de la contingencia. Primero, la contingencia es dinámica. ¿Qué significa? Que al inicio de tu proyecto, que si tú corres tu simulación Monte Carlo, el resultado va a ser diferente a la mitad de tu proyecto y al fin de tu proyecto. Obviamente, el riesgo es menor una vez vayamos avanzando, ¿no? Tenemos grandes contingencias en las etapas iniciales del proyecto y se va reduciendo a manera que avance el proyecto. ¿Ok? Recomendamos desarrollar la contingencia probabilística al final de cada fase del ciclo de vida del proyecto. Esto desde un punto de vista de la entidad gubernamental, la entidad prestadora de los fondos, ¿no? Que pasa por los ciclos no conceptuales, las fases de prefactibilidad, las fases de factibilidad y finalmente la fase de ejecución.
¿no? Mínimo te recomiendo desarrollar estas metodologías al final de prefactibilidad, al final de factibilidad y más o menos al 25%, 30% de avance de tu etapa de ejecución. ¿Ok? Bastante importante. En algunos proyectos sociales hemos notado que existen, ¿no?, las metodologías estas de los gate o de compuertas, que para pasar de fase a fase necesitas una aprobación y uno de los requisitos es estos análisis cuantitativos para obtener las contingencias y verificar que hayas desarrollado tu análisis de riesgos y tu contingencia esté entre los rangos, digamos, normales, ¿no? Finalmente, la línea base de la fase de ejecución debe incluir una sólida estimación de contingencia de costos y cronogramas. Muy importante, ¿ok? Lo que he notado en muchos proyectos sociales que no, por un lado, muy grave, no se incorpora la contingencia, ¿ok? Segundo, si lo vas a incorporar, al menos hay que desarrollar un análisis de riesgos, ¿no? Identificando los riesgos, priorizándolos, ¿no? Y en función de eso, más o menos, si es que no tienes estas herramientas o metodologías, aplica, ¿no?, los métodos determinísticos, darle un factor en función del uso experto de proyectos similares, 10, 15, 20% suena bien, ¿ok? Y en proyectos muy grandes sociales definitivamente hay que correr la simulación Monte Carlo a ver qué nos dice, ¿ok? El objetivo es siempre incorporar la contingencia. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos, es uno de los factores por los cuales, no digo que sea el principal, pero es uno de los factores por los cuales no estamos logrando o alcanzando nuestros objetivos del proyecto, ¿no?, en temas de costos y plazo, ¿no? Vamos a revisar a ver algunas preguntas para ya entrar a la fase final, ¿no? Nos comentan por acá. Dulce nos comenta, en el paso 3, ¿a quiénes recomiendas involucrar en el taller? ¿El equipo de construcción? ¿Algún obrero? Según su ejemplo de infraestructura, ¿sería bueno invitarlo? Bueno, siguiendo el ejemplo de infraestructura educativa, por ejemplo, yo te comento, invito a los de diseño, a mis amigos de diseño, que me pueden encontrar algunas gaps de riesgos. A mis amigos de logística y contratos, muy importante, ¿ok? A mis amigos de construcción, obviamente. Si puedo, a algún representante gubernamental que me traiga los riesgos de permisos, muy grave en proyectos sociales, ¿ok? ¿Qué más? A los consultores, ¿no? Al equipo de proyecto, el equipo de proyecto en sus diversas áreas, ¿no? Y también algún manager senior de la organización. Es bastante interesante, ¿ok? En algunas ocasiones involucramos no solamente a la entidad, digamos, gubernamental o prestadora de los fondos, sino también al ejecutor, al contratista, lo invitamos para que brinde su punto de vista, ¿ok? No olvidar siempre el factor comunidades, el factor social, ¿ok? Muy importante. Eso sería mi recomendación. Y sería bueno tener un especialista que maneje el taller con la metodología para agilizar y sacar la información clave, ¿no?, durante el taller de análisis de rango. Glenny nos comenta, ¿con qué periodicidad se debe tener una retroalimentación entre las actualizaciones de cronograma y de costos con el análisis cuantitativo de riesgos? Dentro de todo el dentro de todo el ciclo del proyecto, digamos, del proyecto social, si estás desde el punto de vista de la entidad gubernamental, te recomiendo al mínimo, al final, lo hemos hecho, al final de prefactibilidad, o es decir, una vez en la prefactibilidad, otra vez en la factibilidad, y en la ejecución, yo diría que 2 veces, una al 30 y otra al 60% del plazo total o de ejecución. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 4 veces. ¿Ok? Samuel nos pregunta, ¿se pueden cruzar datos cualitativos en la base cuantitativa de riesgos? Claro,
Yo cuando hago el análisis de rango y doy los rangos de duraciones y costos, lo primero que hago es ver mi lista de riesgos priorizados, es decir, los datos cualitativos. No voy a dar los rangos en función de 1000 riesgos, lo voy a dar en función de los 20 supercríticos y algunos semicríticos, ¿no? Samuel nos comenta, a ver qué más, Gustavo, ¿esta metodología aplica a proyectos de desarrollo productivo? Bueno, en general a cualquier proyecto donde tengas como objetivos críticos plazo y costo, que creo que son la mayoría, no solamente los sociales, lo hemos aplicado también en proyectos de petróleo, en proyectos de minería. La verdad, en todos ellos los hemos aplicado. ¿Ok? De nada, Dulce. Gracias, nos comenta. Dice Belia Bedoya. ¿Se puede encontrar un software para hacer la simulación Monte Carlo? Hay muchos en el mercado. Y un poco va la tendencia, les comento, por lo siguiente, la elección. Cuando vayas a hacer simulaciones de costos, hay ciertos software que son mejores o más versátiles. Cuando vas a hacer simulaciones de cronogramas, hay otros que son mejores y versátiles también. Por ejemplo, @RIS de Palisade para Excel es muy bueno para costos porque usualmente nuestros presupuestos los tenemos en esa herramienta. Pero por otro lado, te comento, por ejemplo, el @RIS for Project, ¿no? Que tiene un enlace con Microsoft Project que nos permite jalar el modelo, jalar el cronograma del proyecto, sería una mejor opción para el análisis de riesgo de cronograma, ¿no? Entonces, mira esas dos alternativas, ¿no? La verdad, algunas empresas te venden de que pueden desarrollar los dos análisis, pero yo te digo un poco lo que la práctica nos ha hecho ver, ¿no? Mucho más especialización por disciplina, ¿no? Unas más orientadas a costos, como el Crystal Ball o quizás el @RIS por Excel, y para cronogramas definitivamente el @RIS for Project o el Primavera RIS Análisis. ¿Okay? Son bastante caros estos software, te comento. Esta metodología, Gustavo nos pregunta, ¿esta metodología aplica a proyectos de desarrollo? Bueno, proyectos ya lo hemos comentado. ¿Alguien aplicó otras metodologías para el taller como técnicas de Design Thinking? La verdad, no estoy familiarizado con el Design Thinking, te soy sincero. Alexandra Tapia, hola, ¿me cuentas cómo haces cuando las entidades que donaron recursos aprobaron un presupuesto que no constaba con un presupuesto de contingencia? Oh, bueno. Usualmente, cuando hemos trabajado para las entidades, no ejecutoras, sino del lado prestador, manejamos esto como portafolio. Entonces, nosotros lanzamos un proyecto en un país con un presupuesto que tú dices que, por ejemplo, se nos pasó, se fue sin contingencia, pero yo dentro de mi portafolio tengo contingencias para mis programas, para mis proyectos, y al detectar esto, debo mover parte de esa contingencia de portafolio a ese proyecto, previo análisis de estudio, si realmente no se incorporó, o si es que se quiere estar pasando errores del proyecto como contingencia, ¿ok? Entonces, todo depende de qué lado estás. Porque ellos revisan la asignación por cada actividad, me comenta, y en mi experiencia tramitar la actualización del presupuesto una vez que ya está la ejecución retrasa el cronograma. Eso es cierto. No, mi recomendación es avanzar con el presupuesto y cronograma que se tiene, teniendo en cuenta que ya has hecho tu análisis de, tú sabes cuándo ya se te va a acabar, por eso tramitarlo en advance y comentarlo en la institución que, ojo, solicito sabiendo de que en 2 meses se me acabe el presupuesto y que no voy a poder lograr los objetivos del proyecto. ¿Ok? Bastante interesante esa pregunta. Muy bien, voy a seguir respondiendo las preguntas. Vamos un poco a las reflexiones de esta sesión, ¿no? Los proyectos sociales cada vez son más complejos, sí, la verdad que sí, y noten sus presupuestos, como de los proyectos que están manejando, ¿no? De 1 millón a 10 millones a 100 millones y a más. Lograr los objetivos de costos y tiempos se están volviendo todo un reto. Lograr esos 10 millones, esos 50 millones sin sobrepasarte, pues se está volviendo bastante complejo. No solamente por los riesgos, sino por otros factores, ¿ok? Una de las herramientas que nos está ayudando en esta lucha es la simulación Monte Carlo y el análisis cuantitativo de riesgos, de alguna manera antes de iniciar la ejecución.
porque antes de iniciar la ejecución ya tienes tu partida de contingencia y ya tienes tu contingencia de tiempo, ¿ok? Y es importante, ¿no? Para evitar el problema que nos comentaron de salir de un proyecto sin contingencia, ¿no? Analice sus líneas base, incluyan la contingencia sí o sí. No interesa si es de manera determinística o probabilística. En megaproyectos sociales te van a exigir probabilística, pero si no tienes la herramienta, los procedimientos, hazlo determinístico. Entre un 10 y un 20% no está mal. ¿Ok? Bueno, esto era un poco lo que quería conversar con ustedes. Bueno, acá tengo más reflexiones. Otro elemento importante es el benchmarking. No solamente benchmarking para el registro de riesgos o para el análisis de rango, también para los valores de contingencia. Ten mucho cuidado, si te sale en un proyecto de un año una contingencia de medio año, algo raro ahí en tu Monte Carlo. No porque no, Edwin me dijo que Monte Carlo es lo máximo y no, y que 6 meses sale el resultado, eso va a ser, ¿no? Tengan mucho cuidado, benchmarking específicamente con valores de contingencia de proyectos similares en la región, ¿no? En registros históricos, ¿no? Otro punto importante, manejar el software es importante, ¿no? Que manejemos nuestro @RIX es importante, pero aún más clave es que crees un modelo de riesgos de proyecto sólido, ¿no? Cuando comentamos que nos vamos a mover de un cronograma de 500 actividades a 30, tienes que incluir las actividades críticas, tienes que incluir las actividades más riesgosas, eso es quizás más importante, ¿ok? Y finalmente, el factor riesgo se encuentra en todo proyecto independientemente de su naturaleza. Muchos me preguntan, Edwin, ¿estás poniendo esa contingencia porque sabes que te vas a equivocar en esta actividad? No, es por los riesgos, ¿no? Por eventos inciertos que van a aparecer y que de alguna manera estoy tratando de identificar y cuantificar. Entonces, siempre van a estar presentes donde sea, en América Latina, en Canadá, en Centroamérica, en Asia, etcétera. Y hay que incorporarlos, ¿ok? Muy bien, esto era un poco lo que quería transmitirles a todos ustedes. No sé si tienen disponible el slide. Igual yo lo estoy transmitiendo el IDV para que lo podamos compartir con todos los participantes. Y ahora vamos a ver las preguntas que han resultado. Antes que nada, muchas gracias a todos por su participación. No esperaba tantos participantes. Muchas gracias a todos. Y bueno, un poco me gusta compartir estas experiencias, tratar de que especialmente los proyectos sociales, ¿no?, sean exitosos en nuestra región, que tanto nos hace falta, ¿no?, la falta de recursos, la falta de infraestructura, ¿no? Muy bien, entonces voy a continuar con las preguntas. Me quedé acá, dice, me comenta Matías Eliberto, ¿qué modelo sería recomendable para el análisis de costos y riesgos de proyectos en países con un estado narcoterrorista y corrupción, en donde las empresas privadas y otros funcionarios están involucrados con... eso es cierto, ¿no? En América Latina estamos lidiando con mucha corrupción en varios países, en los diversos sectores, ¿no? Lo que más nos ayuda en estos escenarios es, y yo creo, le soy sincero, es implementar estas metodologías de Project Management. En general, no solamente la de riesgo, estas metodologías en donde le dices a los elementos corruptos, este es mi alcance, este es mi presupuesto, esta es mi línea base, ¿no? Y donde le dices, ¿no?, que cualquier adicional extraño, bueno, va a entrar un proceso de control de cambios por parte del elemento de Contraloría del Estado, ¿no?, le haces bastante daño, ¿no? También, muy importante, donde le dices, dentro de tus procedimientos de contingencia, que la contingencia no va a ser usada para errores del proyecto,
¿no?, que se prestan para temas de corrupción, sino que va a ser por algunos de estos elementos de riesgo ya estudiados en la línea base. Cualquier elemento o cambio adicional es elemento de cambio que tiene que ser escalado a la entidad cliente. De alguna manera, las Project Management nos está ayudando mucho, ¿no? A definirle, este es mi alcance, este es mi presupuesto, este es mi sistema de control de cambios. Yo sé que aún así se están desarrollando estos problemas, pero bueno, está de alguna manera mitigando, ¿ok? No todo es perfecto. Comenta Jorge, también se puede contratar seguros para proteger diferencias de cambio frente a adquisiciones en el extranjero. Sí, te comento, dentro de nuestras estructuras de costos, ese elemento está dentro del escalamiento. Es, digamos, el factor de crecimiento debido al tipo de cambio. ¿Ok? Realmente no es riesgo, porque sabemos que en el tiempo el dinero va a cambiar. ¿Ok? Algunas veces se incorpora en periodos muy críticos con muchos cambios, sí se incorpora como riesgo, ¿no? Pero en periodos estables no se incorpora. Sería, Gustavo nos comenta, ¿será posible que pueda publicar un estudio de un caso con la metodología explicada? Claro que sí, tengo un caso de una metodología que va desde la identificación de riesgos hasta el desarrollo del análisis cuantitativo. Lo voy a adjuntar como material complementario esta diapositiva, ¿no? Ahí vas a ver el cálculo numérico, la identificación de riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tanto de costos como de tiempos, así que ahí lo van a ver. Sí, de todas maneras, Lisandro, vamos a compartir el documento. Voy a conversar con el IDE para que lo distribuyan entre todos los participantes. Este documento, el slide y el ejemplo. ¿Ok? Sebastián Morales nos comenta, ¿cómo se puede incorporar la contingencia en proyectos que en un comienzo no se hicieron un correcto análisis de gestión de riesgo? Bueno, lo que nos ha pasado, y lo hemos comentado, en un proyecto que no se incorporó la contingencia, lo que solicitamos fueron, emitimos variaciones de costo a la entidad prestadora, sustentándolo, ¿no? Mira, no se incorporó en el presupuesto el efecto del fenómeno del niño, no se incorporó en el presupuesto esto, ¿no? Entonces, realmente esto ya no debería pasar ahora, porque ya instituciones como el BIP te exigen en las metodologías que incorpores todo eso, pero si te pasa, hay que escalarlo al cliente y el cliente tiene que manejarlo, o la entidad prestadora del fondo y o el gobierno tiene que manejarlo como una contingencia de parte del portafolio de la entidad prestadora. ¿Ok? Sí, pasa a veces. Nos comenta que le sucedió a Sebastián. Dina nos comenta, ¿qué tipo de medidas mitigadoras se han definido en los proyectos en ejecución como resultado de la aplicación de la metodología? ¿Qué tipo de medidas mitigadoras se han definido en proyectos en ejecución como resultado de la... no entiendo muy bien tu pregunta, Dino, pero voy a tratar de traducirla. ¿Qué medidas se han definido en los proyectos en ejecución como resultado? Bueno, cuando hemos aplicado esto y ya tenemos la cuantificación numérica, lo que implementamos son procedimientos de uso de esa contingencia. Y es lo que hemos comentado, una contingencia no se usa porque tuve un error en un proyecto social de un colegio, me equivoqué en vaciar concreto y vacié mal y tuve que derrumbarlo y volver. Ese es el error del contratista, sino se tiene que haber un sustento por cada requerimiento de contingencia, y cada requerimiento de contingencia tiene que estar ligado a mi análisis de riesgo con los riesgos identificados. No es parte de este webinar, pero también hay, le comento, hay riesgos conocidos y hay riesgos no conocidos. ¿Ok? Y en esos riesgos no conocidos podía entrar, digamos, en este caso del colegio, si es que aplicara, no estoy hablando que el del
¿no? El demoler esa estructura completa, otros riesgos como por ejemplo el fenómeno del niño o problemas con equipos de construcción, etcétera. Muy bien. Una consulta sobre esto, si me permites, Edwin. Sí. Nosotros, por ejemplo, vamos ejecutando proyectos que tienen las contingencias identificadas en 10%, por así decirlo, en el presupuesto, ¿ya? Ujú. Y una vez que comenzamos a ejecutar, tú decías que es importante que el 20% de la ejecución también podamos hacer esta nueva aplicación de esta metodología para identificar cuantitativamente estos riesgos, qué significan en la implementación. En el caso del banco, generalmente los proyectos se diseñan para 4 años y se realizan en 6, ¿no? En Ujú. promedio. Entonces, lo cual dice que por una serie de razones no estamos haciendo un análisis muy detallado, digamos, de los tiempos de ejecución de los programas. Entonces, hemos estado fallando mucho en la cuantificación de estos riesgos, ¿no? Entonces, es interesante conocer que nosotros podríamos implementar, nosotros hacemos análisis de riesgo generalmente anual con el ejecutor sobre los Ujú. proyectos en implementación y ahí vemos qué podemos hacer para evitar que estos eventuales se presenten. Ahora, cuando uno hace un análisis un poco más fino, como el que tú nos estás sugiriendo en la ejecución, obviamente esto va a generar, por ejemplo, que hablemos en la ruta crítica, digamos, qué ajustes podríamos hacer para o ganar tiempo en algunas actividades que son realmente importantes, en las cuales no podríamos afectar la calidad del producto al final, ¿no? Y si realmente se puede hacer. Ya en tema de costos, ya es una cosa más interesante. Uno podría pensar en suplementar algunos presupuestos con un aporte local, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaba pensando, digamos, una vez que tú haces un análisis y te dices, efectivamente, el proyecto no se va a ejecutar en 4 años, posiblemente se va a ejecutar en 6 años por las demoras que se tienen o porque el mercado, digamos, no fornece ese tipo de servicios, ¿no? Y hemos visto en los procesos licitatorios que en vez del apetito local para este tipo de servicio, se ha tenido que ir un poco más a nivel internacional y ha demorado un poco más en cuanto a la ejecución. Entonces, este tema, digamos, de medir y cuantificar los riesgos debería estar aparejado también vis a vis con factores mitigadores, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, el desafío es cómo hacerlo, ¿no? Y qué tipo de resultados han tenido. Excelente, excelente pregunta. Te respondo cómo lo hacemos. No le he comentado, pero hay un tercer resultado del análisis cuantitativo. Dijimos que primero está la contingencia, segundo está el análisis, el rango probabilístico. Pero hay un tercer resultado. Realmente este tema de análisis cuantitativo es bastante extenso. El tercer resultado es el análisis de sensibilidad. ¿Ok? El análisis de sensibilidad que se traduce a través de diagramas de tornado te va a indicar qué actividades, por ejemplo, en tu modelo de riesgo de cronograma, tienen más incidencia en los riesgos. Te va a decir, Edwin, de estos 30 actividades, estos 5 son los que te están moviendo todo el plazo en tus escenarios más pesimistas. Entonces, cuando tienes esos 5, es ahí donde aplicas tu plan de respuesta a los riesgos, que debería estar en tu plan de gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, esta simulación Monte Carlo te da el feedback. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está tu problema en este punto? Y ya la acción y la mitigación viene de tu parte, ¿no? O del equipo. Excelente, muchas gracias. Okay. En el ejemplo que voy a enviar, voy a mostrar estos análisis de accesibilidad, que son unos triángulos rectángulos que asemejan a un tornado, y cada elemento horizontal es una actividad o elemento de costo, y mientras más larga sea, tiene mayor impacto. Hay varios índices, ¿no? El índice de criticidad, básicamente relacionados con los costos o ampliaciones de plazo de tu proyecto. ¿Ok? Bueno, tengo muchas más preguntas, pero ya estamos al borde. A ver, voy a responder las últimas. Recuerden que estoy acá en Asia, ya van a ser las 11 de la noche, así que también estamos un poco complicados. Muy bien, Graving dice, contractualmente es una buena práctica especificar en los documentos de licitación el análisis de riesgos y la metodología, así como su entrega obligatoria, o esto debe ser sugerido y transferido la responsabilidad de su análisis a contratista. Bastante interesante.
El contratista no te va a realizar el análisis si no se lo pones por contrato. Y si lo tienes que poner, cada cuánto lo tiene que hacer, ¿no? Te he recomendado al 30 y al 60%, pero en realidad, como conversamos hace poco, si tu proyecto es de 6 años, la verdad sería más interesante que te lo haga una vez por año, ¿no? Entonces, y además de parte del banco, del gobierno, sería también bueno desarrollarlo con la misma periodicidad, ¿no? Pero ahí ya es más fácil implementarlo, ¿no? Importante conferencia, este CR debería ser requisito en la administración de proyectos. Sí, la verdad que sí, recién estamos avanzando en megaproyectos, le comento, en megaproyectos sociales y en infraestructura en general, ya es obligatorio, ¿ok? Tanto para las entidades del banco, prestadoras, clientes y principales ejecutores. Y esto ya está migrando poco a poco a proyectos medianos entre comillas, no 500 millones, 100 millones, ¿no? Entonces, yo les digo, con la evolución de las herramientas, es muy probable que ya, y por su versatilidad, ya se implemente en proyectos de, digamos, poco presupuesto, ¿no? Claro, voy a coordinar para que el IDB mande el PDF a todos los participantes. Creo que ninguno de los participantes lo ha recibido o está colgado. Así que no se preocupen, sus correos están grabados. Y si no, tiene mi correo. Acá les presento en la pantalla. No creo que está muy claro. Ok, edwinmonzonce@hotmail.com. Ok, entonces, por si acaso se los pongo acá, un montón. Si es que no les llega, me escriben, yo se los envío automáticamente. Gustoso de compartir con ustedes esta información. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco su interés. Eh, no pensaba tener bastantes participantes en este tema, que suena muy teórico, matemático, estadístico, probabilístico, pero parece que hay bastante interés y eso da gusto porque, como les comenté, esto nos va a traer a muchos de los proyectos sociales en Latinoamérica y Centroamérica a lograr los objetivos de costos y cronograma, ¿no? Traer mejores recursos, mayor calidad de vida a nuestra región. ¿Ok? Muchas gracias a todos, saludos y hasta la próxima. Muchas gracias, Edwin, por tu tiempo y por la presentación. Y bueno, simplemente decirle a los participantes que había algunas consultas sobre ello, que a partir de mañana dentro del PM4R Cloud estará disponible esta grabación para que la consulte siempre que lo deseen. Muchas gracias por tu soporte y tu apoyo en este webinar, por la invitación también y gustoso de participar en estos webinars del